Hola, bienvenidos a esta nueva instancia donde vamos a compartir algunos aprendizajes, en esta ocasión con un micro taller que se llama Activa tu voluntad, recursos y estrategias. Así que los invito a de que se puedan colocar tranquilos, puedan tomar apuntes de algunas ideas que les tinquen y eso, ¿ya? Bien, muchos yo creo que y muchos de los que están escuchando, y me incluyo, nos ha pasado que hemos encontrado que algunas circunstancias de la vida nos han hecho ponernos a pensar por qué no logramos ciertos objetivos o por qué no conseguimos que estos objetivos se transformen en metas. ¿Por qué si colocamos tanto esfuerzo, tanta tinca, tanto ánimo, tanta motivación, muchas veces las cosas no resultan y sentimos que los esfuerzos como que son en vano, que tal vez no estamos apuntando hacia donde debiéramos? Y bueno, empiezan un montón y una serie de cuestionamientos al respecto. Y bien, hoy día lo que vamos a hacer entonces es partir de una propuesta acerca de la voluntad, entendiéndola como ese fuerza interior que nos permite convertir nuestros deseos de lograr algo en acciones concretas, ¿ya? Em, Dicho en otras palabras, es el poder que permite que nuestras acciones se concreticen a favor de ese algo que nosotros queremos conseguir. Entonces, aquí es donde tal vez muchas veces comienza el problema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en algún momento de la vida, si es que no ahora, no tenemos ni idea bien lo que queremos. A veces queremos una cosa, al otro día queremos otra cosa, eh, queremos conseguir determinado sueño, sentimos que para allá apuntamos, nos concentramos tal vez en objetivos materiales, objetivos afectivos, objetivos espirituales, no sé, hay una diversidad de objetivos en los que nos podríamos estar centrando. Sin embargo, si nosotros en la vida tenemos claro el propósito, es decir, lo que cada una de nosotros quiere ser, no hacer, sino que quiere ser, toda su integralidad como ser humano va a apuntar hacia una dirección y va a tener la capacidad de concretar y materializar aquello que quiere. Por tanto, para poder tener claro cuál es nuestro propósito, es fundamental que uno se haga unas preguntas, ¿ya? Porque ser humano que no se pregunta y no se cuestiona no avanza. Entonces, es súper, súper positivo que como seres humanos nos preguntemos qué es lo que nos mueve y nos motiva en el ámbito de la relación de pareja, en el ámbito de nuestra profesión, de nuestro oficio, de nuestro trabajo, qué es lo que queremos en el ámbito de nuestras relaciones afectivas, ya sea con familia o con amigos, y finalmente qué es lo que nos mueve en nuestro tiempo libre para hacer. Cuando nosotros somos capaces de preguntarnos esos cuestionamientos y de respondernos esas preguntas, vamos a ir comprendiendo y encaminándonos para entender cuál es ese propósito de vida, que siempre es uno. En mi caso, mi propósito de vida es ser una persona de paz. En la medida que yo tengo claro ese propósito que es ser una persona de paz, todo lo que yo haga en mi ámbito de pareja, en mi ámbito de trabajo, profesión, en mi ámbito de relaciones afectivas con amigos, amigas y familia, y en mi tiempo libre va a ser siempre orientado a ese propósito de ser una persona de paz. Si yo pienso que mi objetivo es viajar, ya no deja, mi propósito, perdón, ya deja de ser un propósito, se convierte en un objetivo, es decir, una acción. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que un propósito es el eje de esta rueda que es la voluntad. Una persona que no tiene un propósito no tiene nada en la vida.
Es un conjunto de acciones que hace y deshace desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno muchas veces, cuando este propósito no lo tiene claro, o cree tenerlo claro, o de hecho no lo tiene, uno empieza a adoptar ciertas estrategias de comportamiento y empieza también a identificarse con estas estrategias de comportamiento. Y en vez de avanzar, como yo les contaba recién, que una voluntad decidida y firme avanza hacia su propósito con acciones concretas, ¿qué es lo que pasa? Que cuando adoptamos estas estrategias de comportamiento, no avanzamos, sino que nos resguardamos en un estado de confort, de comodidad o al menos de protección y adoptamos esta estrategia y nos mantenemos ahí, en estado stand-by, detenidos, detenidas. Ahora uno piensa, bueno, ¿cuáles son estas estrategias de comportamiento? Estas estrategias de comportamiento las vamos a agrupar en 4. Está la primera estrategia, que son los controladores y las controladoras. Aquellas personas que están permanentemente en su día a día queriendo tenerlo todo bajo control. Generalmente se pueden esconder bajo un liderazgo mal desempeñado, lo que no quiere decir que no tengan cualidades para liderar, porque de hecho sí las tienen. Eh, Son siempre eh, dueños y dueñas de la verdad absoluta, aunque no la tengan, y entran en mucha desesperación cuando su opinión, no se expresa de alguna forma, ya sea idealmente eh, mediante la comunicación oral, pero si no lo pueden, se estresan si no se comunican de forma visual, de forma corporal. ¿Por qué? Porque como le dice la palabra, quieren tenerlo siempre todo bajo control, ¿ya? La segunda estrategia de comportamiento son aquellas personas que se eh, distraen, ¿ya? Uno muchas veces ve el concepto de distracción como un pasatiempo, pero en esta vez vamos a entender el concepto de la distracción como evasión. Son aquellas personas que les cuesta mucho, mucho enfocarse en su momento presente, que tienden a pegarse mucho a aquello que es rápido e inmediato. Por ejemplo, las redes sociales son un recurso eh, muy, muy fuerte para estas personas, tal vez no centrándose tanto en lo laboral o tal vez sí, pero lo ocupan mucho no como un recurso positivo, sino como una estrategia de escape, ¿ya? Entonces, cambian constantemente de actividades, son muy, muy dinámicos, muy dinámicas, son personas también muy creativas, pero su motivo principal es porque están evadiendo y buscando distraerse y no conectarse con su yo interno. Tienden a ser personas que tal vez en momentos meditativos les cuesta mucho entrar en silencio o mucho quedarse quietos. Buscan hacer deportes de aventura, más de adrenalina, rehuyen un poco lo que es la autoayuda, ¿ya? Esa sería la cuarta estrategia de comportamiento para a engañar lo que se cree como tener voluntad. La tercera estrategia es a ver, la palabra correcta para la tercera estrategia es el aislamiento. Son aquellas personas que suelen tener un mundo interior muy hermoso, muy bonito, muy disciplinado, pero que se van hacia adentro, no necesariamente porque quieran desarrollar su mundo interno, sino porque tienen temor a compartir y relacionarse con los demás. Entonces, se tienden a estar solos y solas, tienden a ser muy cuidadosos de su espacio, de su soledad. Y por último, la cuarta estrategia de comportamiento que engaña a lo que nosotros creemos como tener activa la voluntad, tiene que ver con la complacencia. Son aquellas personas que se
postergan, que se minimizan, que se reubican siempre en un lugar último, que no les es fácil expresar su opinión en las determinadas circunstancias decisivas y en general, eh, y que viven en un estado de represión tremenda porque generalmente no hacen aquello que quisieran hacer. ¿Cuál es el problema de esto, de estas 4 estrategias engañadoras de una falsa eh, voluntad activa? Es que las hemos ido empleando tanto en el diario vivir que ya nos identificamos con ellas y creemos que nosotros somos ellas. Por ejemplo, si yo soy una líder innata, si me doy cuenta que dirijo bien, que lidero bien, que organizo bien, que me gusta tener todo bajo control, que siento que generalmente en las actividades, por ejemplo, grupales, cuando se hace lo que yo digo es lo correcto, em, ya empiezo a entender y a creerme que eso sí es así y que no hay otra opción, que, que imposible que yo no exprese algo, imposible que yo no haga saber mi verdad, imposible que se haga algo como otra persona quiere y no como yo quiero. Entonces, y esto en las 4 estrategias de comportamiento, ya sea en el que le gusta complacer, ya sea en el que se aísla y ya sea en el que le gusta evadir y distraerse. Ya, entonces, ya, ¿cómo uno lo hace entonces para esto? ¿Cómo descubro quién soy yo realmente y cómo descubro entonces qué hago? Porque me doy cuenta de que he estado todo el tiempo engañada, pensando que sí, soy una persona con mucha fuerza de voluntad y que tengo súper claro lo que quiero, pero no era así, no era así, porque me di cuenta que no estaba avanzando, que mis acciones no se estaban concretando, que tengo una pila de estrategias y de recursos, pero en realidad lo que estoy haciendo es meterme en mi burbuja y quedarme escondida en mi sitio de confort, eh, cómodo o tal vez no cómodo, pero que al menos no me ocurre nada malo y ahí permanezco. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Si a lo mejor lo que estoy viendo de mí es una máscara y no soy yo. Entonces uno dice ya, pero ya, ¿qué hago? Bien, no es fácil porque como ya lo hemos hablado en nuestros en videos anteriores, esto es esfuerzo, eh, sacrificio y disciplina, ya, y la disciplina muchas veces en general la disciplina no es mala porque el hecho de que seamos disciplinados nos permite convertir las acciones en hábitos. Pero bien, ¿qué hacer para que esto ya no siga pasando? Una acción, pero clave para romper con estas estrategias o patrones de comportamiento es una predisposición honesta y genuina. A ver, ¿cómo una predisposición honesta y genuina? Es abrir la conciencia a fluir con los acontecimientos que tengan que ocurrir. Es decir, de primero, eh, en primera instancia, va a ser algo que va a ser forzado, porque va a ser premeditado, va a ser, ya, voy a hacer esto que tal vez no me van a hacer del corazón, pero que voy a colocar toda mi disposición para fluir con las circunstancias y para dejar que las circunstancias pasen sin tener que encajarme con el patrón con el que suelo identificarme. Para poder tener una predisposición genuina, primero es fundamental que empiece en el diario vivir a darme cuenta cuál es la estrategia de comportamiento que se está repitiendo en mi accionar o cuáles son, porque de repente puede que haya más de una, pero siempre va a haber una o dos que son las que marcan más tendencia. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer sí o sí es tener una visión muy eh, objetiva de mis actos y darme cuenta qué patrón de comportamiento se está expresando en mi actuar para darme cuenta si soy una persona controladora o si bien soy una persona evasiva,
si soy una persona que se aísla o bien que soy complaciente. Entonces, lo primero es empezar a observar mi actuar. Y en base a eso, cuando yo ya descubra cuál es la estrategia predominante en mí, voy a empezar a colocar mi predisposición para que las cosas fluyan, para que las cosas pasen y ya no me identifique con aquel patrón de comportamiento, estrategia de comportamiento, y pueda descubrir mi verdadero accionar frente a eso. ¿Cuál es mi verdadero accionar en mí y en general en el ser humano libre y pleno que acepta las circunstancias? No es que las tolere, que las aguante porque no le queda otra. No, es porque entiende que toda circunstancia está en la vida como aprendizaje. Por tanto, no la califica ni como víctima, haciéndose un pobrecito, una pobrecita, de que por qué a mí y todo a mí, y tampoco la enjuicia desde la óptica del juez, que siempre es el mejor o que siempre se ubica en una postura de perfección. Entonces, buscamos identificar la estrategia de comportamiento para podernos liberar de ella y para poder empezar a descubrir que el verdadero yo que cada persona tiene es un yo que fluye y que primero, como les decía recién, va a ser obligado, no va a ser algo fácil, porque por ejemplo, yendo a lo más concreto, un controlador va a tener que empezar a ejercitarse y a cerrar más la boca. No es porque tenga que empezar a adoptar una postura pasiva, eh, minimizante. En un principio sí, pero con el fin de aprender a callar, cerrar la boca y entender que nadie tiene la verdad absoluta y que sí es importante escuchar, porque tenemos dos oídos para escuchar y solamente una boca para hablar, y que como controlador es fundamental mantener silencio para dar la apertura a que otros y la vida se exprese. Entonces, el primer recurso para aquella persona que encuentre que su patrón y estrategia predominante es ser controlador. Para quien descubre que su estrategia de comportamiento principal es la evasión o la distracción, mucha técnica de meditación consciente y de respiración, porque la respiración consciente, que es la meditación, permite situarse aquí ahora y no estar pensando en lo que tengo que hacer más rato, en 5 minutos, lo que tengo que hacer en 10, lo que tengo que hacer en 2 horas, que tengo que salir, que lo que quiero para mi futuro, que todo lo mejor está por venir, sino que valorar este presente de aquí ahora como una poderosa arma de aprendizaje. Entonces, buscar estrategias para la meditación de la respiración consciente, que no es otra más que sentarse 5 a 10 minutos al día, cerrar los ojos o mantenerlos abiertos si es que soy muy disperso y prestar atención al vaivén de esa respiración. Prestar atención al vaivén de esa respiración. Pasar lista si es necesario, nombrar pies, rodillas, piernas, caderas, uno va pasando lista al respecto. Entonces, para aquellos que tienden a distraerse y evadirse, y que están en todo momento con celular, con redes, haciendo mil cosas a la vez, porque las personas que tienen esta estrategia de comportamiento hacen muchas cosas a la vez y son muy creativas, como les decía recién, pero les falta presente, les falta ahora. Para aquellos que descubren que su estrategia de comportamiento es el aislamiento, que es hermoso el poder dedicarle tiempo al mundo interior, tienen que empezar a abrirse más, a compartir su riqueza interior con otros, a, a conocer tal vez una persona diaria por las redes, por ejemplo, si tienen una pyme como nosotros, de repente comentar a otras personas, generar diálogos,
eh, coordinar encuentros con conocidos, con amigos, es decir, sociabilizar más, ya hacer lo contrario. Y para quienes finalmente descubren que su estrategia de comportamiento es la complacencia, aunque suene duro y feo, es empezar a decir que no. Hay un libro, de hecho, que se llama El arte de decir que no. Y sí, es un arte. Uno piensa que para algunos, me incluyo, em, nos es muy fácil decir no, no quiero hacerlo. Y cuidar como nuestro, nuestra, nuestra capacidad de decisión, de opción. Pero para otros no es fácil decir que no. Entonces, empezar a practicar en aquellas opciones donde uno es medio dudoso y tiende a postergarse, claramente decir no aunque cueste. Y en aquellas opciones donde claramente uno se posterga, un no rotundo, ¿ya? Porque es la única forma de fortalecer esa voluntad que tenemos dentro y que está en estricta relación con nuestro propósito de vida. Les recuerdo, ¿cuál es el propósito de vida? Aquella, aquel sentido y significado que tiene que ver con lo que yo soy, no con lo que yo hago. Una profesión es un yo hago, un viaje es un yo hago, un, un auto es un yo hago, es un querer tener, un querer hacer, pero muy distinto es un querer ser, un ser como persona, un ser, quiero ser feliz, quiero ser creativo, quiero ser libre, quiero ser pacífico, quiero ser amigo, quiero ser eh, empático, tiene que ver con características, cualidades, eh, cualidades, características internas, ¿ya? Entonces, lo primero es tener claro este propósito y en las áreas que les nombré recién, que son el área de pareja, el amor de pareja, que es el amor de los amigos y de la familia, el área profesional laboral y el área del tiempo libre, que uno muchas veces la deja para después. Em, una estrategia muy buena es escribir, mantener un diario. Hoy en día hay aplicaciones inclusive de diarios que se bajan y se pueden tener en el celular, en la tablet, en el iPad, en el computador. Si es que no les gusta escribir un diario físico. Y un ejercicio muy bueno, como les decía recién, un recurso muy bueno, es que anoten. Es decir, ¿qué quiero para mi relación de pareja? Y escribo, sin mucho pensar, echo afuera. ¿Qué quiero para mi profesión? Mi oficio, mi trabajo. Y escribo y echo afuera. ¿Qué quiero para mi relación con mis amigos? ¿Qué quiero para mi relación con mi familia? Escribo. ¿Y qué quiero para mi tiempo libre? ¿Qué quiero hacer? Y escribo. Y luego, cuando ya tengo escrito, analizo. Porque lo que viene de la espontaneidad, lo que pasa por el corazón, lo que pasa por el cuerpo emocional, por el cuerpo espiritual, eh, por el cuerpo eh, físico de sentir y no tanto por el cuerpo mental, es lo que nos habla de manera más directa de lo que realmente queremos. Y eso, eh, el activar la voluntad es algo hermoso porque nos encamina a nuestro propósito de vida y nos hace sentir personas plenas y felices. Si no somos una máquina que funciona y funciona haciendo cosas que se enferma, que se bloquea, que no se llena de energía, que no avanza. Y a eso apunta este micro taller que fue mucho más cortito que los anteriores, para que podamos tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestra vida. La vida es corta cuando uno la vive intensamente y si no es para aprender y para transmitir ese aprendizaje, estamos solamente ocupando aire. Es feo decirlo, pero estamos solamente ocupando aire. Entonces quiero terminar con una frase que les quiero leer porque tiene que ver mucho con esto que les he acabado de hablar. Y dice así, la fuerza de voluntad no consiste en dominar lo que no entendemos o lo que nos asusta, lo que nos atemoriza, lo que nos inseguriza. La fuerza de voluntad
Se trata de aprender a trabajar con valentía con las energías que la vida nos presenta. Es un movimiento interno hermoso el de no utilizar el poder de las sombras contra nosotros mismos, sino como una fuente de energía. Lo que pasa en la vida, como les decía recién, es aprendizaje. Nosotros somos luz y sombra. Pensemos que sin una obra de arte no sería una obra de arte si no tuviera luz y si no tuviera sombra. Tiene que haber contraste. Y si nosotros no los sabemos aprovechar bien, vamos a haber dejado de pasar una hermosa oportunidad como lo es la vida. Así que los dejo invitados a que aprovechen sus luces, aprovechen sus sombras también, a que se impregnen de los aprendizajes que la vida tiene y que descubran su propósito de vida para que puedan activar su voluntad. De nosotros depende, podemos leer muchos libros, podemos escuchar muchas charlas, pero si nosotras, no nos decidimos a hacer ese cambio, no va a ocurrir nada. Así que eso, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como La Casita en la Calle del Poeta, en Facebook como el taller La Casita en la Calle del Poeta. Estamos constantemente con talleres de desarrollo personal y arte terapia. Así que eso es una invitación a que nos sumemos a vibrar en energía para que formemos una gran red que vaya creciendo en vibración. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente día y una excelente vida.